Y en este mes de Elul, donde somos convocados a hacer nuestro balance personal, comunitario, bien, vamos a tener el enorme privilegio de tener unos minutos con alguien no solo que respetamos enormemente, un sabio de esta época, un difusor de la cultura judía en todas sus expresiones. Me refiero al queridísimo rabino Yerachmiel Barilka, nacido en estas tierras, pero que vive hace ya muchos años en el Estado de Israel. Querido rabino, qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días, Miki. El placer es mío. Yerachmiel, estamos en estos días, este mes de Elul, transitando justamente este periodo especial antes de las grandes fiestas de Rosh Hashanah, el día del juicio, y se nos convoca a realizar este balance, intentar mirarnos con honestidad al espejo y, bueno, a partir de reconocer lo que somos y lo que hacemos mal y lo que no hacemos tan mal, enmendar camino. Suena fácil decirlo, me parece que es bastante más difícil lograrlo. Y la pregunta primera sería, ¿cómo hacemos justamente para, bueno, poder tomar conciencia real de nuestra vida y poder a partir de eso, bueno, hacer lo que nos han indicado nuestros sabios en este mes de Elul? Es obvio que no es fácil, porque Elul nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, pensar en quiénes somos, quiénes hemos sido y a dónde queremos llegar en el próximo año. Poder perdonar, primero perdonándonos a nosotros mismos por nuestros errores, porque no podemos pedir que otros nos perdonen, pero también pedir que nos perdonen para poder entrar al año en una pizarra limpia, ¿verdad? Para poder empezar a escribir de nuevo. Y el judaísmo, la tradición, nos ayuda a nosotros desde el inicio del mes, en el cual ya estamos simplemente dándonos ciertos elementos que nos ayuden a estar alertas. Uno de ellos es algo que siempre me hizo recordar cuando no la había escuchado todavía, una alarma que anuncia que hay que meterse en los refugios. Eso es el shofar, que tiene, por un lado, un uso maravilloso en momentos de jolgorio y alegría, y tiene, en el momento de que tenemos que salir a buscar protección, algo que nos hace temblar, porque quien escucha la alarma, así luego el relator nos diga que fue una alarma falsa, no puede evitar sobresaltarse. Tiene apenas unos segundos, máxime 20, 30 segundos para salir corriendo y meterse en un refugio. Entonces tenemos el shofar y tenemos las selijot, que son poesías redactadas durante el tiempo y acumuladas según las tradiciones que nos permiten unirnos al texto y unirnos también a la comunidad, porque el shofar y las selijot son por lo general actos públicos. Nos dan entonces una liturgia personal para hacer una contabilidad personal. A nadie le gusta hacer la contabilidad cuando llegamos a fin de año y tenemos que ir al contador y llevarle todos nuestros gastos, y siempre vemos que tuvimos más ingresos que los que pensábamos y más gastos de lo que esperábamos, y de pronto tenemos que pagar más impuestos. A nadie le gusta llegar a ese momento, pero ese momento es inevitable si no queremos pagar multas, y las multas que se pagan si no hacemos una introspección y si no sabemos corregir nuestras acciones, aquellas que nos dañan a nosotros, que dañan al prójimo y que rompen las reglas que fijó Dios, pues vamos a pagar una multa muy alta, multa que ya estamos pagando. Así que, de alguna forma, tenemos que ver nuestras personalidades, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, nuestras emociones, la esencia eterna de la cual estamos dotados en un proceso riguroso de recuento del alma, que proporciona percepción y el cambio, que son el propósito de los días, que en un mal español traduzco yo los días de pavor. Días de pavor. Nunca había usado el término pavor, pero este año parecería ser de que no me puedo sacudir de él, Miki. Ya hablaremos de este año particular y lo que tendríamos que hacer, pero quiero ir un momento más a esto
de lo personal. Vivimos en un mundo, Yerahmiel, muy individualista, que además es frenético en su correr entre la inteligencia artificial y la exigencia, y parecería que cada vez más los seres humanos estamos alienados y nos cuesta mucho encontrar esas pausas, esos silencios, esos momentos para hacer ese insight real de mirarnos. Y incluso diría que está todo puesto en los estímulos como para que no lo hagamos, para que tratemos de evadir esa posibilidad de encontrarnos a solos con nosotros mismos y con nuestro Dios. Lo digo en términos judaicos. ¿Cómo esta contracultura judía nos llama de alguna manera? Y si sientes que todavía el ser humano sigue teniendo las mismas angustias existenciales que hagan que, aunque el mundo externo lo devore, bueno, diga no, vamos a parar un poquito y vamos a mirar para qué estoy aquí plantado. Eso siempre estuvo. Yo creo que el ser humano, desde que el ser humano tuvo ese tipo de perturbaciones hoy día que son más comunes porque hemos caído atrapados y somos esclavos de los medios que nos llenan, aparte de todo, con mentiras y que nos permiten a nosotros crearnos un mundo ficticio. Y hay que hacer un trabajo y hay que desconectar. El Shabbat, para quienes lo observamos, es un día maravilloso porque 15, 20 minutos antes cierro mis teléfonos, cierro mi ordenador, cierro toda posibilidad de ver, y últimamente, aún al regreso de Bet Knesset, de hacer la Abdalá también en casa, no me apuro en colocarlos porque sé que el peligro ese es tan grande que me va a atrapar, me va a separar de la gente, aparte de todo, porque tú vas a una cafetería y te vas a encontrar con una pareja de amigos que son más que amigos y se reunieron para tomar un café y acercarse quizás amorosamente, y cada uno con su teléfono está en otro mundo. Es difícil hacerlo, pero tenemos la obligación de hacerlo porque tenemos que sacar de encima toda perturbación de nuestra paz mental. Porque si nosotros no quitamos eso, no podemos tomar decisiones y que sean lógicas, y entonces tomamos decisiones equivocadas, y si ya tomamos una decisión nos distraen otra vez para no aplicarlas. Entonces estamos siempre hundidos en una vida mediocre, sin sentido, sin profundidad, en la cual no somos los dueños de la vida, sino que objetos externos son los que nos perturban la posibilidad de estar con nosotros mismos. Hay que hacer una gimnasia, yo diría diaria, de unos minutos, no muchos, 10, 15 minutos, a veces alcanzan poco menos, a veces no alcanzan ni 2 ni 3, las perturbaciones vienen por un llamado telefónico, por una alarma, por el toque del timbre o por pensamientos absolutamente intrascendentes que nos atrapan, y no solamente porque tenemos necesidad de ellos, sino porque no podemos dominarnos para ser libres, que eso es terrible, ¿verdad? Es decir, estamos esclavizados por elementos que nosotros mismos colocamos, es decir, nosotros hacemos nuestras propias rejas y nos quejamos que estamos tras rejas y queremos actuar como hombres libres, pero nos chocamos contra ello. Ahora, cuando hacía yo el servicio espiritual en los sistemas penitenciarios, hace ya tantos, pero tantos años atrás, recuerdo que en un ser de pesas que hice en lo que era la cárcel de Caseros, el prefecto, así le llamaban al director, que después fue director de Villa Devoto, dijo, ustedes los que están aquí tras rejas son los únicos que saben el valor de la libertad, porque los que en estos momentos están en sus casas queriendo festejar la fiesta de Pesaj y no fueron privados de la libertad externa, no saben lo que nosotros estamos viviendo aquí. Yo creo que uno puede encontrar libertad también tras las rejas, pero no es simple. Yerahmiel, recuerdo que nuestras plegarias son dichas en plural, particularmente en esos días tan intensos, como has dicho, perturbadores. Y entonces el balance también debe ser hecho en términos colectivos. Y es un año particularmente difícil, muy difícil, para el pueblo judío, para el Estado de Israel,
¿qué dirías respecto de este balance de este año? ¿Qué tenemos que tratar de rescatar y aprender? Porque seguramente lo que ha pasado tiene que ver con los enemigos externos, pero también tendrá que ver algo con lo que nosotros, con nuestra propia conducta, hemos hecho para que esto se dé. Vicky, el colectivo lo formamos 1 más 1 más 1 más 1, por lo tanto, cualquier tipo de análisis general sobre nuestra situación de guerra, que todavía sigue y que espero que ya haya llegado a la culminación, pero no estoy seguro que estemos en la etapa final de la guerra. Todavía tenemos gente secuestrada, sufriendo hambre, penurias, maltrato, acoso sexual y cosas terribles. Nosotros somos en forma individual responsables por Israel Arevim, de cada uno de nosotros es de alguna forma fiador del otro también. Y nuestra guerra no empezó en Shmini Atzeret el 7 de octubre del año pasado. Esta guerra empezó hace 20 años o 25 años, cuando nuestro orden de prioridades fue cambiando lentamente. Dentro de unos sábados vamos a leer en la Torá que engordó Yeshurun y pateó. Es decir, que a veces la búsqueda, lo traduzco a mi idioma, en un mal español, la búsqueda del bienestar, de la seguridad económica, de los placeres, de los viajes, del goce, hace que descuidemos cosas muy simples, como la salud, por ejemplo, el comer lo que no debemos, y cuando un individuo más otro individuo más otro individuo están muy contentos en Israel por la prosperidad, que uno cree que es definitiva, y por una moneda que se mantiene muy fuerte, y por un superávit de millones y millones y millones de dólares, estamos muy tranquilos y queremos seguir así, y no somos capaces de ver que a nuestro alrededor, por nuestra inacción, por nuestra distracción, por nuestro egoísmo, se va gestando algo que quiere destruirnos y que está ahí y que es más inteligente que nosotros, que está calladito, calladito, y nos distrae permanentemente hasta llegar a una situación en la cual a partir del 7 de octubre nos encontramos totalmente desguarnecidos, desarmados, impotentes, y sufrimos lo que no habíamos sufrido desde la Segunda Guerra Mundial. Tantas muertes en un solo día, tanta manera de pisarnos, mancillarnos, golpearnos, no solamente en nuestro honor, sino también físicamente, de quitarnos nuestros hogares, de mandarnos a tener que refugiarnos. Y qué bueno que el país había estado hasta esos momentos en una situación económica tan buena, que había tantos hoteles donde colocar a los desplazados del sur, y muy pocos días después a los desplazados del norte, colocándolos en hoteles de lujo que se convirtieron en prisiones y en depresiones, porque los niños no podían ir a los colegios ni podían estar con sus amigos, porque los animales domésticos, gatos y perros, estaban en la misma habitación en un hotel de lujo, cuando no tenían con quién hablar, y con quienes aquellos que me tocó, lo pude constatar entre amigos míos del sur particularmente, se fueron del kibutz con lo que tenían puesto, no tenían ni siquiera calzones para intercambiar. Y por otro lado, con el dolor de aquellos como otros amigos míos que ustedes conocen, como Itzikon, nuestro Javer personal, que había trabajado tanto por el sionismo en Argentina y por la educación, de pronto tiene a 2 de sus 3 hijos todavía desaparecidos, sin saber qué va a pasar con ellos. Entonces, nuestra responsabilidad es muy fuerte, también cuando vienen rabinos a pedirnos dinero para poder mantener a quienes no van a hacer el servicio militar y quienes corren el riesgo de perder los presupuestos del gobierno. Y entonces nosotros les damos dinero a aquellos que no van a ir a defender a sus familias, porque van a tener quien los va a defender, no van a defender a sus hijos, no van a defender al otro, no van a defender a la nación que les dio cobijo, porque de pronto no se sienten israelíes, aunque sean judíos. La responsabilidad es muy grave, la responsabilidad es compartida, pero
Tenemos que hacer el balance individual de nuestra miopía. Solamente déjame agregar este concepto de nuestra miopía de no ver, ni siquiera saber leer la realidad política que nos llevaba a un barranco del cual no podíamos salir. Sí, perdón. No, tan claro y tan importante escucharte. Eh, el 7 de octubre, ese Shmini Atzeret, marca lo que has dicho con tanta claridad, pero esto venía de antes y también lo dijiste con mucha claridad. La pregunta es si es que desde el 7 de octubre ya estamos a 11 meses largos, vamos a llegar al año. Es verdad que en medio de la guerra es difícil poder hacer silencio y reflexionar, pero parece que hay demasiado ruido todavía en Israel y hay pocas voces que yo escuche se alcen para decir lo que estás diciendo de, bueno, qué es lo que nosotros hemos hecho y, y cómo a partir de eso sacar lecciones y aprender. ¿Tienes la impresión de que estamos aprendiendo o todavía estamos evadiendo nuestra propia responsabilidad, digo en términos de Israel y el pueblo judío? En lo personal creo que no estamos aprendiendo del drama, de la desgracia, del dolor ni de la impotencia. Seguimos usando un lenguaje altisonante, promovido por quienes todos sabemos de dónde viene ese tipo de manera de provocar la distracción, el odio del uno al otro, ni siquiera desde el punto de vista de partidos políticos, porque los partidos políticos han dejado de jugar un papel. Los que forman parte de la coalición de gobierno, convertidos los diputados en monigotes, que lo único que hacen es responder la orden divina que llega de un ser humano que tiene algunas partes en su persona que prefiero no hablar, y menos hacia el extranjero. Y la oposición, que también actúa o no actúa en función de las estadísticas, a ver si va a tener un voto más o un voto menos el día que se produzcan elecciones. Me refiero a cosas mucho más elementales. Tomas un taxi, el señor empieza a hablar y escuchas tras él la lista de insultos que un sector de la sociedad ha preparado y que lo tomó cautivo, y tratas de hacerlo razonar y no puede, está ahí metido, no lo puedes sacar de ahí. Y reaccionas programado, porque eres un ser humano, en lugar de hacer silencio y tratando de enseñarle, mirándolo desde arriba para abajo, porque él no tiene tu cultura y resulta que tú tampoco tienes su cultura. Eso, elementos que hay que ver. Nosotros, lamentable y tristemente, lo vemos día a día, en estos días en los cuales jamás juega con nosotros en una manera terrible, chantajeándonos, no poniéndose de acuerdo de cuántos centenares de violadores, asesinos y ladrones tenemos que pagar por cada uno de los que 101 aparentemente todavía están en vida o no, tampoco se sabe cuántos son, si esos 101 cuentan los cadáveres. Y nos dejamos chantajear y no tenemos la altura moral de enfrentarlos y ver cómo parar ese juego diabólico que tanto daño nos hace como seres humanos y como nación. Y Arajiel, de alguna manera pusiste énfasis obviamente en lo que hace la política israelí, pero tampoco vemos en otros estamentos, desde por ejemplo aquellos que deberían en lo rabínico tener un mensaje superador, un mensaje que haga que haya una reflexión sobre el momento que se está viviendo, que realmente llegue al corazón de la gente y haga que, bueno, lo otro un poco se acalle y se empiece a elaborar de una manera superadora este trauma terrible. Tampoco en los académicos e incluso en la prensa parece que todo incluso está manipulado. Algunos quieren culpar siempre a la prensa y el correo por lo que trae la carta. Digo, ¿qué pasa que la reacción de aquellos que podrían tener una voz respetada no se está escuchando? ¿Es por este odio interno, por esta guerra? ¿Por dónde lo ves? Es por todo eso. Y es fundamentalmente por cobardía. Yo hice referencia hace un instante
a la actitud de algunos líderes espirituales que sí no quieren que sus hijos vayan a hacer el servicio militar, que no lo hagan, pero que al mismo tiempo se convirtieron en voceros de manifestaciones vocingleras que tratan de convencer a quienes sí se quieren enrolar en las filas que no lo hagan. Hay una especie de sociedad y complicidad en el silencio provocado por el miedo. La sociedad vive apaleada, porque está apaleada, estamos apaleados, estamos deprimidos, estamos dolidos. Israel es un país pequeño, no hay nadie que no conozca a algún chico que ha quedado mutilado, que ya no tiene pies, que le falta una mano, que le falta un ojo, o que esté secuestrado, o que haya muerto. Ayer o anteayer fue el padre de uno de los muchachos asesinados, cuyo cadáver regresó, le dijo al primer ministro una frase que me impactó terriblemente. Yo he tenido la suerte de que con mi hijo se produzca un milagro. Lo hemos podido sepultar en la tierra de Israel. Ribono shel olam, ese es el milagro. El milagro que un padre ve es que su hijo, a diferencia de otros, ha encontrado sepultura entero, dijo, porque el cadáver regresó entero, porque recibió un balazo del señor del Hamas que lo tenía prisionero. Nosotros estamos mal, no escuchamos las voces de los líderes, me refiero a los líderes espirituales, hay un mutismo total, no escuchamos hablar de la prensa, hay mucho por decir de la prensa. Ahora, yo no puedo acusar únicamente a la prensa porque se estableció una especie de falso equilibrio copiado de la prensa escrita también de otras naciones, que en la página editorial hay que colocar los que piensan blanco y al lado el que piensa negro y conseguir que ambas partes se peleen para tratar de sacar algo en serio, porque en definitiva lo que importa es el rating. Yo hablo de las madres, hablo de los padres, hablo de los maestros que han educado a chicos, hijos de judíos, que hacen actos de vandalismo contra ciudadanos que no son judíos y que son familias árabes que por ahí no hicieron nada, tratando de aplicar una ley de venganza que no está escrita en ninguno de los libros y que no salen a decirlo en voz alta. No hay voz que defienda a la policía, que en estos momentos actúa como en las dictaduras militares más horrendas golpeando a los manifestantes. No hay quien encuentre una forma de que quienes dicen los discursos en las manifestaciones moderen su lenguaje. Estamos mal, no hemos llegado a eso. Por eso viene Elul. Quizás el leitmotiv de nuestra reunión hoy sea cómo poder hacer para que tengamos sabiduría, para dominar nuestras emociones, para pensar mejor, para ser más constructivos. Y quiero decir algo que es fundamental. Esta guerra nos trajo a colación una juventud de personas súper valientes, súper honestas, súper entregadas, verdaderos patriotas dispuestos a dar la vida por el que estaba al lado, enfermeros que prefirieron recibir el disparo o la granada para protegiendo a un soldado herido. Todos los días vemos este tipo de actos de solidaridad social, de aquellos que llevan ropas a quienes ya no tienen ropa y alimentos a quienes no tienen alimento y no tienen trabajo, a aquellos, algunos miembros de mi familia, que van una vez por semana por lo menos a recoger cosecha, cosa que no hicieron en su vida, ni siquiera arrancando un perejil de la planta ubicada en el balcón. Y así centenares de miles de personas han demostrado algo que nos dice lo Yatom Israel, nosotros no somos huérfanos, y que permite tener la esperanza de que vamos a estar en un momento mejor si esta gente realmente se compromete un poco más, aun si no le dejasen, aun si tuviese que salir a defenderse contra quienes deciden oprimirlo para mantenerse en el poder omnímodo, sea del gobierno, sea de la oposición. Bien, Yerachmiel, agradeciéndote enormemente, porque siempre es un privilegio leerte y escucharte. Tenemos esa suerte
casi semanalmente en tus comentarios de Parashat Shavua, que son tan claros y también tan contundentes. Un último mensaje tuyo respecto del momento y una invitación tal vez para cada uno de los que nos escuchen. La primera invitación es tratar de rezar con el corazón. No solamente los textos escritos, y si los textos escritos no son comprendidos, por lo menos darle sentido, y si son comprendidos, elevarlos para arriba. Yo creo que la oración es un regalo que nosotros tenemos que nos permite modificarnos por dentro. Eso es por un lado. Por otro lado, hacer algo individual, que es desconectarnos por unos minutos diarios y analizar dónde estamos, en qué parte del mapa estamos parados, en qué parte del mapa cívico, en qué parte del mapa económico, en qué parte del mapa militar estamos, para poder ser solidarios con el otro, porque sin el otro tampoco podemos arrepentirnos. El arrepentimiento tiene que ser frente a nuestros errores con nosotros mismos, frente a mis errores contigo, Miki, frente a nuestros errores con Dios, y tratar de planificar una vida mejor en un país que ya no va a ser el mismo. Nosotros estamos ya cerca de Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah vamos a tener a Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, y cuando va a llegar el primer año ya no va a ser el Shmini Atzeret ni Simchat Torah, que podamos salir con los Sifrei Torah a bailar como si nada hubiera pasado, porque nuestros corazones van a estar llorando, aunque cantemos y bailemos, esperando un futuro mejor. Yo lo que deseo a ti, a mí, a nuestros oyentes y a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo, que tengamos un poco de concordia, un poco de shalom, para poder tener una vida mejor, para aquellos que cayeron nos merezcan haber caído en nuestra defensa, y que su caída no fue en vano, sino su caída fue en defensa de personas que buscan el bien y que lloran y lamentan su caída para que no sea en vano. Hacele jarrabu, knele jajaber, hazte de un maestro, de un verdadero maestro, y encontrarás un amigo que te podrá orientar en la vida. Querido Rav, gracias por estos minutos y todas las bendiciones y el agradecimiento por su enorme tarea de años y años que continúa día a día en la difusión de ese pensamiento que es el que tenemos que escuchar y tener muy presente. Un abrazo y Ktivá Bejatimá Tová, Shana Tová Umetuká. Shana Tová para todos, que tengamos buenas noticias de cerca y de lejos. Gracias, Miki, por tu gentileza de convocar. El rabino Yerachmiel Barilka, un lujo aquí en Pensando las Noticias.